Vamos a abrir la Biblia en Eclesiastés, en el capítulo 9, verso 10. Solo vamos a leer un versículo que me pareció ideal para un mensaje de comienzo del año. Eclesiastés capítulo 9, solo el verso 10, dice: todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Comienza un año donde es tan normal hacer promesas y proponerse cosas y comprometerse con objetivos, con metas y cosas que queremos lograr, y eso me parece muy bien. El creyente debe vivir ordenadamente. Dios es un Dios de orden. El creyente debe vivir planificado. El Señor Jesucristo dice que qué hombre empieza a hacer una torre si primero no calcula, si tiene con qué terminar la obra, para que no le pase como a muchos que empiezan y no terminan. ¿Qué hombre va a la guerra si primero no calcula si tiene con qué hacerle frente al enemigo? Y si aún en medio de la batalla se da cuenta que va a perder, se rinde para no perderlo todo. Entonces, creo firmemente que una persona comienza a morir cuando deja de crecer. En la Biblia nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios, para no perderlo todo. Entonces, creo firmemente que una persona comienza a morir cuando deja de crecer. En la Biblia nos dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de Dios. No importa si usted tiene 40 años, si tiene 70 años, si dejó de crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios, comienza a morir. La vida cristiana solo tiene espacio para crecer y tenemos que esperar la venida del Señor o el día que el Señor nos llame a su presencia, creciendo en la gracia y en el conocimiento de Dios. La vida cristiana nunca será aburrida para el que se compromete realmente a añadir a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. La vida cristiana nunca será aburrida, al contrario, nos faltarán libros que leer, cosas que escudriñar, porque el conocimiento de Dios es insondable. Nadie le va a llegar al fondo. Y yo me maravillo a veces predicando delante de algún veterano, de un hermano que tiene muchos años estudiando la Biblia y predicando y enseñando, y a veces uno dice cosas que se maravillan, como diciendo, yo nunca había oído esto, porque es que nadie ha dicho la última palabra de un versículo. Así que la vida cristiana siempre será interesante y siempre habrá un espacio para crecer. Y ojalá, hermano, que empezando el año sea algo que nosotros nos comprometamos a conocer más al Señor, a que nuestra fe crezca. Créame que vivimos tiempos donde tenemos que estar afirmados, que nuestros corazones estén afirmados. Este versículo me encanta. Este versículo dice: todo lo que te viniera para hacer según tus fuerzas, hazlo, porque en el Seol, ¿a dónde vas? Por si se te olvida, esta vida es breve, es pasajera, vas para allá, no estarás toda la vida aquí, este es un breve tiempo. Entonces en el Seol, entonces sugiere que seamos diligentes, que vivamos con intencionalidad, que tengamos un compromiso de hacer las cosas de la mejor manera posible, con pasión. Hágalo, este versículo, hágalo lo mejor que pueda y hágalo con todas sus fuerzas. En segunda de Pedro, el otro día no recuerdo dónde estaba,
y tenía que esperar algo. Y me puse a leer la Biblia, me puse a leer el Nuevo Testamento y decidí leer un libro corto y me puse a leer Segunda de Pedro. Y quiero que leamos en Segunda de Pedro algunos versículos, empezando en el capítulo 1, verso 3. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, o sea, sin trabajo, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. El versículo 15 dice: también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el capítulo 3, entonces hemos leído 2 veces ya, con toda diligencia o con diligencia. También yo procuraré con diligencia. Y en 2 de Pedro capítulo 3, verso 10, dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 2, por lo tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, con más diligencia, con más empeño, no sea que nos deslicemos. Con diligencia. No es de carambola que el creyente va a mantenerse firme en esta batalla de la fe. Es siendo diligente, es poniendo el corazón, es entendiendo lo dura que es esta batalla. Dice Tony Evans, un pastor y escritor: si quieres un mundo mejor, compuesto por mejores naciones, habitado por mejores estados, llenos de mejores condados, formado por mejores ciudades, compuesto por mejores barrios, iluminado por mejores iglesias, poblado por mejores familias, entonces tendrás que comenzar por llegar a ser una mejor persona. Porque nunca habrá un cambio colectivo a menos que haya un cambio individual. Si tú quieres tener una mejor iglesia, critica menos y ora más por tu iglesia. Trabaja más por la iglesia. Involúcrate más en la iglesia.
tú quieres ver un cambio positivo en tu carrera, deja de buscar un mejor jefe y conviértete tú en un mejor empleado. En esta vida, si usted quiere más, tiene que dar más. Y para las personas que ocupan una posición de liderazgo, esto de hacer las cosas lo mejor que pueda y con todas tus fuerzas es un compromiso aún mayor. Porque la gente que está detrás de ti va como tú vas. Y si tu liderazgo llega hasta aquí, ellos siempre van a chocar ahí, no se te van a pasar. Y si tú subes, es posible que ellos suban. Y en un sentido, todos somos líderes, en un sentido, porque yo soy líder de mi casa como cabeza de hogar. Y si usted es una madre soltera, usted es líder de su casa. Y si no, por lo menos él tiene que liderar y disciplinar a usted mismo. Así que todos deberíamos tomar este versículo en serio, de hacer las cosas lo mejor que podamos. Y hermanos, si ganarse la vida se ha puesto difícil, incierto, en un mundo tan competitivo y tan cambiante, representa un desafío aún más grande, la guerra espiritual. Decía William Gurnall, un puritano de los años 1600, que escribió un libro llamado El creyente y su armadura, un libro de 1400 páginas, y solo habla de Efesios capítulo 6, del versículo 10 al 18, donde habla de la armadura del creyente, y de esos 8 versículos, este hermano escribe un libro de 1400 páginas que no tiene desperdicio, pero él dice que la guerra más cruel y más sangrienta jamás librada se libra en el alma de cada hombre y de cada mujer de Dios. Entonces, hermano, Pedro nos dice que no tengamos la vista corta en cuanto a esto, que no seamos ciegos. Esto es un asunto serio, amerita que con toda diligencia nos ocupemos de esto. Con toda diligencia, no nos quedemos en casa porque aquí es nublado. No pasemos tanto tiempo en bobería, en chateo, en chiste. No estamos bien si pasamos más tiempo en entretenimiento si pasamos más tiempo en entretenimiento que conociendo la palabra de Dios. No estamos bien si estamos más empeñados en hacernos ricos que en hacernos santos. Muy posiblemente hemos perdido un poco el rumbo. Pero precisamente la vida cristiana es reflexionar y pensar. Y estamos comenzando un año y es un tiempo precioso, un tiempo idóneo para nosotros examinarnos, para nosotros reflexionar. Y la vida cristiana es precisamente eso, es girar el guía, es un golpe de timón, es reflexionar, es volver en sí, como el hijo pródigo. Y me encanta la palabra de Dios y Dios en su gracia y su misericordia que dice, y fue Jonás por segunda vez a Nínive. Y gracias a Dios que hay una segunda vez para el creyente, que el Señor es un Dios maravilloso. Y yo pensaba en algo que leía, y quiero por favor, Josías, si me ayudas con el cuadro, y con este micrófono, quiero mostrarle algo que le dije a Ernesto, préstame el micrófono que voy a cantar, y se asustó. Yo estaba pensando en esto el otro día, hermano, que reflexionaba en algo así. Si queremos crecer, toda persona está así en su zona de comodidad. Y yo pensaba que no se puede crecer sin cambiar. A jugar softball. Y jugaba de noche porque trabajaba de día. Y los días que no había culto a veces jugaba. Tuve que dejar eso. Si usted quiere conocer más al Señor,
tiene que ver un poco menos de televisión o levantarse temprano, algo va a tener que sacrificar. Pero la mayoría de personas viven estas 4 cosas. Usted en diciembre oró aquí, dijo, Señor, yo voy a abrir una escuelita dominical en mi barrio, yo te voy a conocer un poco mejor, yo voy a venir más a los cultos y voy al gimnasio y me voy a poner en forma, un montón de cosas que están muy bien. Y no se siente bien cómo está, toma una decisión, pero no pasa tiempo se encuentra con esto, con una zona de conflicto. Yo le he llamado a esto la barrera del terror. Y mucha gente choca con la barrera del terror y vuelve a la zona de comodidad. Y pienso en tantas personas que un día se bautizaron conmigo. Y voy a mi pueblo y veo gente caminando que una vez tomaron una decisión por el Señor o se propusieron algo. Y yo veo tantas personas que empieza algo. Y yo recuerdo cuando yo vine aquí a Puerto Plata en el año 93 a buscar trabajo. Y yo era guía de turista, tenía carnet y donde quiera me decían, mira, nosotros lo que necesitamos es gente que hable alemán, porque hay un montón de turistas alemanes y no hay quien hable alemán. Hago un paréntesis para decir que hoy necesitamos gente que hable ruso. Si usted habla ruso, para decir que hoy necesitamos gente que hable ruso. Si usted habla ruso, yo le doy trabajo. Cierro el paréntesis. Y ¿sabe qué? Yo dije, bueno, esto va a ser importante para mí, pero ya yo sabía lo que iba a pasar. Yo me había inscrito en varios cursos de inglés y la primera semana van 50 personas con mucha fiebre, en la segunda van 45, en la tercera al mes quedan la mitad y luego el profesor se desencanta porque no le cuadra. Entonces yo dije, no, yo voy a aprender solo, porque yo no voy a depender de otras personas que empiezan y no terminan. Y me fajé y aprendí solo. Muchas personas chocan ahí. Me decía un hermano el otro día, un hermano muy gracioso, y él es gordito pero redondito. Y me decía, hermano, ¿sabe qué? Yo estaba pensando ponerme a correr y ponerme en forma. Pero cuando yo choque con la barrera del terror, me voy a devolver y usted va a tener que hacer 4 más atrás. De tan lejos que yo voy. Pero hermano, ahí está. Si logramos pasar de ahí, entonces la persona puede llegar a la libertad, podemos llegar a la madurez, a la consistencia. Y la palabra de Dios nos dice, no te rindas. Tiene que añadir a la fe virtud, a la virtud conocimiento. Nunca dejes de crecer. Hazlo de manera diligente. Es necesario que con más diligencia. Cada vez que yo escucho esto, es necesario, hay varias veces en la Biblia, es que no hay otra forma. Y me acuerda de Francisco Sánchez, es necesario que yo entre por Haití, porque no había otra forma. Y si alguien quiere mantener el nombre de la bandera dominicana, es necesario, no hay otra forma de que con más diligencia, que este año entendamos que tenemos que comprometernos más con las cosas del Señor. Que si queremos tener una mejor iglesia, tú tienes que ser un mejor creyente. Y tienes que dar lo mejor de ti para el Señor, para la gloria de Dios. Eso tenemos que entenderlo. Ya, José, me puede quitar el... ¿Saben? Cuando yo me acuerdo de Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 13, donde nos habla de algo parecido a lo que yo tocaba. A la parábola del sembrador. Y ahí hay 4 terrenos que es algo parecido. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Se le juntó mucha gente y entrando él en la barca se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábola diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar
y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 70 y cual a 30 por uno. El que tiene oído para oír, oiga. Ojalá, hermanos, que nosotros seamos de este último grupo que cayó en buena tierra y dio fruto. Que no seamos de corta duración. Que no tengamos la vista corta en cuanto a estas cosas, dice Pedro. Que no seamos ciegos, que estemos conscientes. Que terminemos lo que empezamos. El Señor Jesucristo, cuando habló con la mujer samaritana, ¿quién te ha traído de comer?, le pregunté. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Pablo dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He acabado la carrera. Me encanta eso. Eso era su objetivo. Dice en Hechos, ligado en espíritu voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me va a acontecer, salvo por el Espíritu Santo que me da testimonio de que en todas las ciudades me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio, acabe mi carrera con gozo. Y el ministerio que recibí del Señor Jesús, anunciar el evangelio de la gracia de Dios. Qué preciosa palabra. Ojalá, hermanos, que nosotros nos propongamos terminar bien, correr bien la carrera. Saber que el Señor, a todos el Señor nos ha dado un don, nos ha dado un ministerio, y que lo podamos hacer con todas nuestras fuerzas. Y ¿saben qué? Yo voy a ser bueno en esta mañana, voy a hacerme de cuenta que estoy todavía en Navidad. Me queda un poco del espíritu de Navidad. Y yo pensaba en este versículo que menciona 4 cosas, porque en el Seol a donde vas, ¿cuáles son las cosas? Que no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Y yo pensaba que tal vez yo no tengo que hacer todas las cosas que yo haga con todas mis fuerzas. Por ejemplo, si yo vengo esta tarde a jugar un poco de básquetbol con los muchachos, yo no tengo que romperme un hueso. Yo no soy LeBron James, yo vengo a sudar un poco y a compartir con ellos. No vengo a darle un golpe a nadie ni que me den, no. Pero por lo menos en las áreas que son importantes para mi vida, como por ejemplo esta, si me dan esta responsabilidad de edificarlo, de hablar palabra de Dios, yo quiero hacerlo bien, para la gloria de Dios, para que usted sea edificado y para que algún alma que escucha pueda conocer de Cristo. Mi trabajo con el cual alimento a mi familia. Cuando me abro la palabra de Dios y medito en la palabra de Dios, ciencia, sabiduría, entonces yo me concentro en eso. No tengo un televisor prendido, no tengo un celular por allá. Es un momento para Dios. Entonces, por lo menos las cosas que son realmente importantes para nosotros, eso tenemos que hacerlo con toda nuestra fuerza. No tomar atajos en esas cosas. ¿Cuántas veces, hermano, usted ha empezado algo y se encontró con la barrera del terror, con una zona de conflicto y se rindió y lo dejó? Yo pienso en Caleb. Caleb es uno de mis personajes favoritos, que fue a examinar la tierra
él y Josué y 10 más, uno de cada tribu. Y Josué y él decían, sí, es verdad, ellos son grandes, pero el Señor puede darnos la victoria, si el Señor está con nosotros, y por poco lo matan. Decían los otros, nos van a comer como pan. Esa gente son gigantes, parecíamos como langosta, como esa esperanza que uno ve. 40 años perdidos dando vuelta en el desierto por ese informe, por esa falta de fe. Pero a los 85 años, Caleb decía, Señor, como era mi fuerza entonces, tal es mi fuerza ahora, dame ese monte. Quizá a usted se desanimó de algo que usted quería hacer. Lo desanimaron los otros 10. Le echaron agua, apagaron su fuego, pero usted está vivo. Desanimaron los otros 10. Le echaron agua, apagaron su fuego, pero usted está vivo, gloria a Dios todavía. Usted puede retomar con la ayuda del Señor. Y si algo uno aprende en la vida cristiana es que no importa cuán grande es lo que tú quieres hacer para el Señor, lo que importa es que el Señor lo apruebe, porque si el Señor lo aprueba, Él abre las puertas. Eso yo he aprendido en la vida cristiana. Entonces, dice, no hay obra en el Seol a donde vas. No se te olvide, ya no podrás, ya no hay obra. Es ahora que tenemos que hacer algo para glorificar al Señor. No somos salvos por obras, pero sí somos salvos para buenas obras. Y las buenas obras son la evidencia de que el Señor está en ti. En Primera de Pedro, en el capítulo 12, capítulo 2, verso 12, dice, manteniendo vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Cuando yo escuchaba el concepto de buenas obras, me llegaba a la mente la idea de estar en una esquina ayudando a los ancianos a cruzar la calle. Y saben, esto está bien. Pero este versículo nos dice de vivir. Es un estilo de vida. Es comprometerse a vivir de la mejor manera posible y de esta forma agradar a Dios. Porque en el Seol no hay obra. Mi breve paso por este mundo habrá llegado a su final. Y yo quiero ser recordado como alguien que hizo todo lo posible por ser una bendición para otros. Que hizo lo mejor posible con lo poco o lo mucho que el Señor puso en nuestras manos. Estamos llamados a eso, a glorificar a Dios. Aún, hermanos, cuando las condiciones no sean las más favorables. Yo pienso en José. Y quiero que leamos un versículo en Génesis capítulo 39. Por no pecar contra Dios, José cae en la cárcel. Algo que para muchos de nosotros no tendría sentido. ¿Por qué sufre un justo? Y dice Génesis capítulo 39 en el verso 20, y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracias en los ojos del jefe de la cárcel. Y aquí viene verso 21. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos, y allí él lo hacía. Él no merecía estar allí, pero no se puso a refunfuñar. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Estaba en la cárcel, en un calabozo. Estaba en un ambiente hostil.
Quizás te ha tocado trabajar en un ambiente hostil, en un ambiente difícil. Aún ahí tenemos que glorificar al Señor. El apóstol Pablo va en un barco hecho prisionero y cuenta la palabra de Dios en Hechos capítulo 27, verso 13. Va a Roma y dice Hechos capítulo 27, verso 13, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron el refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, el refuerzo para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. No quedó ni un poquito de esperanza. Algo muy difícil de escuchar en un hombre con una fe tan grande como el apóstol Pablo. Pero es humano. Y cuando llegas a un estado límite, cuando tocas fondo, cuando no da más, aparece la gracia y la misericordia de Dios. Y Dios envía un ángel. El hombre ha perdido toda esperanza. Y Dios lo sabe, tocó fondo. Y una de las grandezas, el hermano Franklin siempre dice eso, de la palabra de Dios, es que no oculta ni las debilidades ni los momentos difíciles de sus personajes. Es veraz. Pero Dios en su misericordia, dice el verso 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Qué tremendas palabras. Hermano, a veces en la vida no vemos ni sol ni estrella por muchos días. Y hay una tormenta en nuestras vidas no pequeña. Y ahí es que el creyente tiene que diferenciarse de los otros que no tienen esperanza. De la gente que se desespera, que se suicida, que mata a todo el mundo, que toma decisiones que empeoran las cosas. Ahí es que se necesita la paciencia, el aguante, la fe. Y el sol sale después, todo pasa. Yo le decía a mi esposa, decía, la gracia del Señor es grande, porque la otra Navidad para mí fue muy difícil. Estábamos pasando lo de mi cuñada, que había muerto ese año, unos meses atrás, y fue una Navidad difícil.
y la prueba de Robert, mi primo, que murió el 21 de enero del año pasado, en 10 días hace un año. Y yo no vine a esperar el año aquí a la iglesia, el año va a estar y que feliz año nuevo y un abrazo, sabiendo yo la prueba fuerte que me espera, y así fue. Pero este año la he pasado mejor, gracias a Dios. El Señor consuela, el Señor fortalece. Ahí es que tenemos que diferenciarnos, cuando no vemos ni sol ni estrella, cuando todo es turbulento, cuando hay una tormenta grande. Tenemos que esperar en la gracia del Señor. Pacientemente esperé a Jehová y Él oyó mi clamor. Tú eres del Señor y le sirves al Señor, a pesar de lo turbulento que puede estar la situación. Dice la palabra de Dios que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto lo habían perdido toda esperanza de salvarte. ¿Has perdido tú, hermano, en algún momento toda esperanza? Hay un amigo entre nosotros en esta mañana que no tiene esperanza. El Señor da una verdadera esperanza. A pesar de todo, recordar, a pesar de todo que el Señor está con nosotros. A pesar de todo, recordar, a pesar de todo que el Señor está con nosotros. En Génesis 39, cuando habla de José, nos dice 3 veces el capítulo, pero Jehová estaba con José. Es como si te dijera, aunque tú no entiendas, aunque para ti no tenga sentido, el Señor estaba con José. Aunque tú no entiendas por qué, a pesar de ser fiel, el Señor permitió tantas pruebas, a pesar de que pasó varios días en el calabozo, el Señor estaba con José, estaba pendiente, como también está y estará pendiente de cada uno de nosotros, de cada uno de sus hijos. Trabajo, no hay obra ni trabajo. Trabajo no es fácil, el mundo se ha vuelto cada día más competitivo. Pero decía alguien el otro día que si algo le preocupa de la sociedad de hoy es que si hay tantas cosas que se nos han puesto más fáciles, usted ahora busca una información por un celular, usted resuelve un vuelo, hace un pago, transfiere dinero, busca información, aún así hay que trabajar y hay que esforzarse. Y hay que hacer algo que la gente no le gusta hacer, que es pensar. Aún así, y vivimos una generación de gente que quiere gloria sin cruz, éxito sin esfuerzo, que quiere todo fácil, rápido y en grandes cantidades. Y dicen los franceses, ce n'est pas posible. Eso no es posible. Y hay que entender eso. Generación que quiere comerse el postre antes que la sopa. Entonces, cuando le toca enfrentar las pruebas y las cosas duras de la vida, no aguantan. Porque saben que cualquier persona puede manejar sin problema el viento a favor, cuando las cosas están en calma, las etapas de serenidad. Pero la verdadera virtud está en saber manejar los momentos difíciles, los tiempos difíciles, que nos llegan a todos y nos llegan más de una vez en la vida. Ciencia, en el Seol ya no hay ciencia. Si usted es una persona que para todo necesita una respuesta, ya en el Seol lo único que tendrá valor es si usted tenía a Jesucristo en su corazón.
si sus pecados habían sido perdonados. No vale misa, ni rezo, ni hora santa. Sabiduría. Pablo le dice a Timoteo, ya terminando, empecé a las 10, pero bueno. Pablo dice a Timoteo que desde la niñez conoces las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Es por la fe en Cristo Jesús. Sabio, querido amigo, es el que sabe salvar su alma. Si usted gana el mundo entero y pierde su alma, la operación fue un éxito, pero el paciente murió. Las Sagradas Escrituras te pueden hacer sabio para alcanzar la salvación. Si usted es una persona que no sabe si es salva o no, empezando este año, entréguese a Jesucristo. Entréguese, échele mano a la vida eterna. Dice la Biblia, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y los dejo con este versículo que me encantó en Proverbios capítulo 22, verso 4. Dice, sabios para vivir con sabiduría, amigo, en este breve tiempo que nos ha regalado Dios. Sabios, sabiduría para guiar a otros. Y dice este Proverbios capítulo 22, verso 4, riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor a Jehová. Que este año seamos más humildes y nos manejemos con más temor de Dios. Algo que se